Estamos en el día miércoles, media semana, y siempre este día a las 7:30 de la noche aprovechamos para predicar por las redes y en Facebook. Y luego este mensaje lo subimos a YouTube. Así es que vamos a continuar con la temática del Evangelio de Lucas. Hemos estado estudiando el capítulo 5 del libro del Evangelio de Lucas y hay un par de temas ahí todavía que estamos aprovechando a enseñar. Así que esta noche, amados hermanos, vamos a estar enseñando la lección 12 con el tema espirituales o religiosos. Ese es el tema. Y vamos a estar usando de referencia Lucas 5 del 36 al 39. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Espíritu Santo, te pedimos tu auxilio, tu ayuda. Ayúdanos para poder, en mi parte, enseñar de la mejor manera y a los hermanos que se conecten o que vean este mensaje por las redes, que puedan discernir y que puedan entender lo que Dios está hablando a través de su palabra. Porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, quiero hacer referencia que voy a leer una parábola. Cristo enseñaba de diferentes maneras. La parábola era una forma de él, de enseñar. Y cuando estamos hablando de esta parábola, se recuerdan que el miércoles enseñamos sobre el llamamiento de Mateo o Leví. Y allí mencionamos que Mateo invitó a los discípulos y a Jesús a un banquete. Y allí en el banquete empezaron los judíos, los fariseos, los saduceos, las diferentes personas que de alguna manera o lo seguían para causarle problemas, como eran algunos fariseos religiosos. Y allí es que le hacen una pregunta del ayuno y él responde de la mejor manera lo que tiene que ver con el ayuno, pero también va un poco más allá y empieza a hablar de lo siguiente. Lo voy a leer en este momento. Allí en Lucas 5, 36, 39 dice la palabra: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Gloria al Señor. Entonces, como decía, y en el capítulo 5, Mateo invita a nuestro Señor Jesucristo a un banquete. El llamamiento, él llama a Mateo y Mateo lo sigue. Y allí, estando en ese banquete, disfrutando de la comida, empiezan a hablar los fariseos sobre el tema del ayuno. Y voy a leer también lo que Jesús responde. Dice así: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces
en aquellos días ayunarán. Y no es que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en esta oportunidad esté diciendo que no hay que ayunar. No es ese el tema. No es que Él empiece a defender por qué no ayunan, sino que Él va más allá. Ustedes saben, Jesucristo tenía una metodología bien particular para enseñar. Se reunían las multitudes, dice la Biblia, se congregaban muchas personas a oírlo. Ahí Él no tenía un speaker maravilloso, sonido, micrófono, nada. Se ha de ver ubicado donde el viento pasaba y la voz de Él se la llevaba el viento y los demás oían. O Él era muy hábil para ponerse a predicar en lugares donde se encerrara el sonido para que fuera oído, qué sé yo, me estoy imaginando. Pero Jesucristo siempre en sus predicaciones, en sus mensajes, siempre tenía algo que decirnos. Y qué bueno que nosotros tenemos la Biblia para poder leer esos consejos que Jesucristo nos da. Y es que hablando del mensaje que Jesucristo predicaba, hermanos, muchos lo escuchaban, muchos lo seguían, muchos veían los milagros de Él. Y ese mensaje que Jesús predicaba, hermano, era totalmente diferente al mensaje que predicaban los sacerdotes de ese tiempo, que eran muchos fariseos, seduceos les llamaban. Servían en la iglesia, habían hombres que conocían mucho el Torá, que era la Biblia de aquellos tiempos, donde están escritos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. El mensaje de Jesús, hermanos, era diferente, impresionante. Era, y ustedes lo saben porque ya les he hablado de esto, era el mensaje del reino. Mensaje del reino de los cielos. Jesús aseguraba que anunciar la buena nueva del reino era el fin para el cual Él había sido enviado a la tierra. Él fue enviado por el Padre. Y Él vino, hermanos, a cumplir su propósito. Pero es importante que entendamos la metodología porque mucho tiene que ver la forma en que se enseña, la motivación que debe de haber en aquellos que escuchan. Yo por eso le pido al Señor, ayúdame, Señor, por eso leo y me preparo para tratar de traer un mensaje que deje algo en los corazones de cada uno de ustedes. Y esa es la función del predicador. Dice la palabra ahí en Lucas 4:43, hablando de la misión que Jesús tenía para venir a la tierra, dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Qué quería decir, amados hermanos que me están viendo en este momento o que están siguiendo el programa en vivo allí en Facebook? ¿Qué quería decir Jesús hablando del reino de Dios? Contrario a las expectativas que tenían los judíos, pues ustedes saben que el pueblo de Israel estaba esperando un rey. Pero el sueño de los israelitas era que viniera un rey que los guiara para vencer a los romanos, porque ellos estaban cautivos. Era un pueblo cautivo en ese tiempo de Roma, el imperio romano. Y ellos estaban esperando ese libertador que los libertara, valga la redundancia, del yugo romano. Pero hermanos, Cristo vino a la tierra para predicar el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de ese reino de Dios. En lugar de iniciar un movimiento político y restaurar la grandeza de Israel, el Mesías se dedicó a pregonar
su importante mensaje. Y el mensaje era corto y sencillo, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien sencillo, hermanos. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que estar tirando, dejando ir allá en Alvarado y donde vivimos también. Y este mes de noviembre, hermanos, es el mes del evangelismo, para que pensemos y consideremos la posibilidad de hacer lo que Cristo hizo. Ahí en Mateo 28 nos manda a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él nos dio el ejemplo y Él quiere que nosotros lo sigamos. Entonces, nosotros sabemos que ese mensaje de Cristo vino a la tierra y dio frutos y dio un cambio en el mundo totalmente. El mundo cambió. Y antes de Cristo, bueno, antes de venir Cristo, hoy se dice antes de Cristo. Y tenemos también la era de después de Cristo. Todo cambió. El establecimiento de la iglesia de Dios y los esfuerzos por cumplir su misión han sido ejemplos para nosotros, hermanos. La iglesia sigue creciendo. La iglesia en el mundo va avanzando, aunque a veces se detiene y no se ve que progrese, pero Cristo, lo que Cristo decidió venir a hacer y que los discípulos y todos los demás estamos siguiendo haciendo, que estamos llevando el evangelio, se está cumpliendo. Y un día pues Él va a venir y nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho. Entonces Jesús, mientras estuvo en la tierra, hermanos, Él pues hizo tanto esfuerzo, pero Él mostró algo bien fundamental. Todo redundaba alrededor del amor. Y por eso, ahí en Juan, en el capítulo 13, versículo 34, nos deja un mensaje que es fundamental en la vida nuestra como cristianos y como aquellos responsables de extender el mensaje del Evangelio. Dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, el mensaje del Evangelio, del reino, hermano, es fundamental y el punto central de todo es el amor. Aparte de eso, pues Jesús, ustedes saben, enseñó el Evangelio de una manera muy sencilla. Utilizó un lenguaje claro, un lenguaje comprensible. Fueron relatos y ejemplos de la vida diaria. Allí Él nos enseña que el vino nuevo se debe echar en odres nuevos. Así es el mensaje de Cristo. Él nos ofrece un vino nuevo, el cual en los tiempos que Él vino no encajaba en muchos de los que lo oían, principalmente aquellos que habían aceptado el mensaje del judaísmo y que rechazaban las enseñanzas del Mesías. Y esto lo digo para que entendamos cómo es que la iglesia fue perseguida en los tiempos, aun cuando Jesús estaba, que todavía no estaba la iglesia, ¿verdad? La iglesia se constituye y comienza ya en el Pentecostés, pero Jesús cumplió y dejó establecidos los rudimentos. En el tiempo que Él predicaba, habían muchos odres viejos, y de eso se trata la enseñanza de esta noche. Un odre viejo, como Jesús lo interpreta, es aquella persona que no acepta el Evangelio, no soporta las palabras de Jesús, critica cuando alguien está hablando de la Biblia, murmura, odres viejos. Pero la meta nuestra, hermano, es ser odres nuevos. Y ese es el punto. A veces vamos a encontrarnos con personas que son odres viejos,
con enseñanzas de la religión antigua que nos enseñaron cuando éramos niños y creen que es la religión correcta. Por eso el tema de esta noche, espirituales o religiosos. Porque Cristo, a través de su palabra, Él viene para cambiarnos y que seamos espirituales. Pero si actuamos como odres viejos, no vamos a aceptar el mensaje. Por eso, Juan, otro evangelista, el apóstol Juan, nos deja un mensaje allí en el capítulo 6 de Juan, hablando precisamente de cómo muchas veces el mensaje de Jesús, la gente lo sentía duro. ¿Por qué lo sentía duro? Porque ellos no eran odres nuevos, listos para recibir el mensaje. Dice la palabra en Juan 6, 53 al 61. Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, miren qué fuerte esto, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Al oírlas, dice aquí el evangelista Juan, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les hizo la pregunta, ¿esto os ofende? Y es que, hermanos, esta gente que seguía a Jesús, que vieron muchos milagros, un día estaban alegres, aceptaban a Cristo, un día lo quisieron hacer rey, el rey de Israel, por todos los milagros que hizo, por la multiplicación de los panes y los peces, unos pocos panes y unos pocos pececillos, lo multiplicó para alimentar más de 5,000 personas, algunos creen que hasta 15,000 comieron ese día. Y la gente veía y decía, no hombre, este es nuestro rey, pongámoslo de rey ya, porque este nos va a resolver los problemas aún de la comida. Pero al día siguiente, cuando no veían o cuando oían que la palabra era fuerte, ellos dejaban de seguirlo y lo que hacían era perseguirlo, porque él comenzaba a hablarles de comer su carne, hermanos, y beber su sangre para vivir eternamente y permanecer en él. Hoy nosotros entendemos el mensaje, qué bendición. Hoy podemos recibir una explicación de lo que quiere decir eso. Hoy sabemos que eso era una simbología de lo que Cristo estaba hablando. Pero en ese tiempo, esos odres viejos no pudieron soportar esa palabra. Dice Lucas 5:39, ninguno que beba del añejo, dice, quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y quiero entrar a explicar un poco esto. Este versículo, hermanos, se refiere a aquellos cristianos arraigados a la tradición, cristianos inflexibles, hermanos, cristianos duros, severos, que piensan que solo las enseñanzas que recibieron ellos en aquel tiempo de sus comienzos era la mejor. Pero una cosa quiero aclararte. Jesucristo no vino a invalidar la ley, porque esta gente vivía bajo la ley y él traía algo nuevo. El mensaje del reino venía a cambiar todo, a hacer una estructura diferente, hablando espiritualmente. Y él vino porque quería confirmar las promesas que había hecho a través de sus profetas, y había promesas que estaban en la Biblia y también promesas para los gentiles, para aquella gente que lo iba a conocer,
porque en el tiempo que Jesús predicaba, el mensaje solo estaba para los judíos. Por esa razón, nosotros, amados hermanos, y tú que me escuchas en esta noche, que hemos recibido la hermosa noticia del Evangelio de la gracia de Dios, debemos vivir siempre agradecidos y con un temor reverente a nuestro Cristo. Dice Mateo 5:17, hablando de que el temor de estos odres viejos, hermanos, es que viniera a cambiarles sus costumbres, sus métodos. Hay momentos en la vida que Dios va a querer cambiar en la iglesia y hacer milagros y prodigios, pero es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar, de ver las cosas. A nosotros, incluso los pastores, Dios nos va a meter en la prensa para que si tenemos algunas culturas todavía religiosas, que empecemos a cambiar para una vida espiritual en una relación diferente con Dios. La palabra dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Otra traducción, otro significado de la palabra abrogar es invalidar, anular. Cristo, hermanos, Él fue un hombre, ustedes lo saben, era Dios, pero actuó como hombre. Él no pecó nunca, nosotros sabemos que fue sin pecado, pero Él vino a dar el ejemplo para todos los judíos que estaban alrededor de Él. Él vino, hermanos, a cumplir la ley. Y muchas veces cuando empiezan en la iglesia a darse cambios donde el Espíritu quiere moverse, algunas veces nos cerramos como odres viejos, que no queremos, no podemos aceptar el vino nuevo, porque el vino nuevo va a inflar ese odre y puede hasta reventar. Hay hermanos en las iglesias que tienen culturas y enseñanzas del pasado y no aceptan. Varios hermanos con el drama que hicieron la otra vez, algunos estuvieron murmurando, hermanos. Estuvieron diciendo que por qué se hacía eso, que en las iglesias no debía de pasar esas situaciones. Yo le dije al Espíritu Santo, ¿sabes qué, Señor? Machácanos para que podamos aceptar que hay cosas de tu Espíritu que tú quieres que cambie. Porque la gente cree, hermano, que solo los pastores tenemos que estar trabajando, que todos los pastores tenemos que lavar los baños, que hacer todo. Y no, hermanos, somos siervos todos. Tenemos que trabajar. Así que gloria a Dios por el drama, hermano. Lo vamos a repetir otra vez cuando lleguen más hermanitos que no quieren trabajar. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir en el tema. ¿Qué es un odre y cómo se usaba en tiempos bíblicos? El odre al que se refiere la parábola de Jesucristo era una bolsa hecha de cuero. Usualmente el cuero era de cabra. Y en los tiempos en que se escribió esta parábola, dice que se usaba para poner líquidos adentro, agua o vino. El vino nuevo o el vino recién obtenido se vertía en el odre y allí se dejaba el vino reposando. Conforme el vino iba fermentando, la bolsa de cuero se estiraba debido a la emisión del gas, porque cuando encerramos vino de uva en un espacio como el odre, se infla, hermanos. Empieza la fermentación, porque el vino nuevo es un vino, así se le llama, pero es la uva machacada, es el jugo de uva que va a empezar a fermentarse para que haya un vino añejo. Cuando el odre era viejo y debido al mucho uso, perdía elasticidad y se ponía muy duro. Y si a este odre tan endurecido, que ya había dado todo lo que podía dar, se le echaba vino nuevo y se estiraba, el resultado de la fermentación rompía el odre
y se derramaba todo el líquido, todo el vino que se había puesto adentro. Por eso los odres viejos solo podían utilizarse para guardar el vino viejo, en tanto que el vino nuevo debía de guardarse en odres nuevos. La verdad que para los bebedores de vino fermentado era mejor el vino añejo, ¿no? Ahí ven ustedes que la gente saca una botella y dice, no, este es de 1500, de 1900, y vale mucho porque es añejo. Emborracha más, en otras palabras, ¿verdad? Pero Cristo, aquí la enseñanza, tenemos que entenderla bajo el enfoque que Él quiere. Y yo garrapateé algunas ideas aquí. La parábola que acabamos de leer, hermanos, enseña que el cristiano, como una nueva criatura, debe comenzar a vivir de acuerdo al Evangelio, a las normas que la Biblia determina, por lo que tiene que dejar los patrones de conducta de su vida pasada, que son diferentes al mensaje de Jesús, que son incompatibles, hermanos, con su nueva naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de un cristiano? Allí en 2 Corintios 5:17 lo dice. Y todos creo que sabemos ese versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hermanito y hermanita querida, así como me dicen a mí pastorcito, yo les digo hermanitas, gloria al Señor. Tenemos que cambiar muchas cosas. Óyeme bien, me incluyo yo. En primer lugar, hermanos, la vestimenta. Óigame, claro que sí. Lo que leemos, las conversaciones que tenemos, el vocabulario. Ya no hay que andar diciendo maldiciones, hermano. Cuidado con las malas palabras. Cuando nos enojamos o vemos que las cosas no se resuelven, empezamos a murmurar y a decir malas palabras. Yo he oído a algunas personas. Incluso, ¿sabes qué? Cuando tú llevas a Cristo, hermano, incluso tus amistades, debes de revisar tus amistades. Eso es importante lo que yo estoy diciendo. Hay que escoger incluso las fiestas. Sí, hermano, perdóname, no te vayas a molestar conmigo, pero ya no hagamos fiestas donde haya música mundana. Ya no repartamos cervezas y vino y qué sé yo, lo que a veces en las fiestas del mundo se busca. Ya somos nuevas criaturas, ya somos odres para Cristo, ya somos personas diferentes, por eso nos llaman cristianos. Cuidado con la música del mundo. Yo sé que hay hermanitos que ahí andan la música del mundo. Hermanos, hay tanta música cristiana hermosa. Allí hay emisoras, la 560, la 220, I don't know, no me recuerdo, ni les voy a hacer propaganda. Pero allí en YouTube usted le pone música cristiana de adoración y ahí hay suficiente música, por favor. Entonces es importante. Quiero hablarles un poco del remiendo en nuevo vestido o en vestido viejo, porque también de eso habla la Biblia. Dice Lucas 5:36, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y esta misma descripción está en el Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 2, versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo, dice ahí, en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Entonces, esta enseñanza tiene que ver y se compara con los odres también. ¿Vestido nuevo o vestido viejo?
en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Hoy ya no se acostumbra. Hoy un vestido medio se rompe y lo botamos, la camisa, ¿verdad? Ya hoy no anda uno surciendo, como dicen, un pequeño hoyo. A lo mejor algunos lo harán, pero sale más barato comprar un nuevo. Pero en ese tiempo la gente tenía cuidado de cuando se hacía un remiendo, poner del remiendo de ropa que no era nueva, porque el remiendo nuevo fruncía la ropa vieja y seguía el hoyo se hacía más grande. Las que saben coser me van a entender. No se debe entonces remendar un vestido viejo con un pedazo de tela nueva. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Hermanos, las Escrituras nos hablan a nosotros de conversión, convertirnos. Y el convertirnos es como si colocáramos un vestido nuevo, pues somos revestidos de Cristo. Amén, hermanos, nos revestimos de una nueva naturaleza. Dice Romanos 13:14, me encanta este pequeño versículo, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. También Efesios 4:24 nos habla un poquito de esto. Vestíos, dice, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está tratando el Señor Jesucristo de enseñarnos aquí? Con esta enseñanza Jesucristo le da respuesta al cuestionamiento del por qué sus discípulos no celebraban el rito del ayuno, tal como todos en Judea lo hacían. Por aquel entonces, ¿verdad? Era una costumbre. En los días del Señor Jesucristo, el ayuno se practicaba 2 veces por semana, hermano. Y nosotros allá de vez en cuando ayunamos, ¿verdad? Esta forma de ayunar, óigame bien, no estaba contemplada en la ley, sino que era una imposición de los fariseos. Porque, bueno, como era una imposición, si bien no era contra la ley, socialmente era mal visto al no efectuarla. Todos metidos en un carril, todos cortados con la misma tijera, actuando religiosamente. Dice Lucas 18:12, hablando de lo que les estoy diciendo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Era como afirmándose que era lo que hacían los fariseos. Esas palabras de un fariseo. La intención de la enseñanza de hoy, hermanos amados, es llamar nuestra atención y motivarnos a reflexionar sobre la gran diferencia que existe entre la religiosidad y la espiritualidad. Los odres viejos, que eran duros, estaban endurecidos, estaban tostados. Esos odres viejos representan a los sistemas religiosos que son carentes de toda flexibilidad, que se han vuelto caducos, tan vencidos, tan ya pasados de moda. El vino nuevo representa al pueblo nuevo de Dios, que busca una vida espiritual, una guianza del Espíritu Santo. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando allá en Alvarado, evangelizando con las campañas de sanidad. Vamos a incrementar más el ayuno, vamos a incrementar más la oración, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere. Y quiero agregar algo más. Así como el vino nuevo rompe los odres viejos y se derrama el vino, de la misma forma, los creyentes llenos del Espíritu Santo no soportarán los opresivos sistemas religiosos diseñados por los hombres para contenerles. En tanto
que la religiosidad es moldeada por la práctica de cualquier rito, la espiritualidad consiste, amados hermanos, en entrar en contacto con el cielo sobrenatural, pero real y eterno. Amén, hermanos. Eso es. Como cristianos debemos de vivir una vida espiritual. Dice la palabra Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es un reino sobrenatural, hermanos. Ellos esperaban un rey que tomara el caballo y la espada y los defendiera contra los romanos. Él lo que tomó fue la palabra del reino y empezó a golpear las estructuras, las culturas religiosas que tenían los judíos. Y empezó a martillar con una palabra cuyo gran mensaje era el amor. Y es que las enseñanzas de este siglo XXI, hermanos, deben de ser combatidas cuando no son apegadas a la palabra de Dios. Y hay una realidad que no se puede negar. El cristianismo de hoy ya no corresponde al cristianismo de aquellos tiempos en que hubo mártires que eran echados en el circo romano y plenos de gozo y paz morían devorados por leones, alabando al Señor por el anhelo de la siguiente vida. Hoy queremos vivir y queremos estar materialmente satisfechos. Yo no digo que no nos satisfagamos materialmente, qué lindo es tener dinerito y poder comprar las cosas que necesitamos. Y aunque no voy a generalizar en estos tiempos, lo cierto, hermanos, es que hoy se toma por cristianismo, todo lo que tomamos por cristianismo es una mezcla de dogmas ajenos al evangelio original. El liderazgo en general, y ahí me incluyo yo, está dejando la sana doctrina. Ha torcido el mensaje original de diferentes maneras para ajustarlo a cuestiones modernas, llenas de programas, eventos de entretenimiento, eventos carentes de espiritualidad. Y el resultado, aunque la gente llega y son montones a ver esos conciertos, sí, el pecado anda allí latente y hay mucho sufrimiento todavía. Dice la palabra en 1 Timoteo 6, 3, 5. Platicaba yo con la pastora y hablábamos de las situaciones que se están dando en las iglesias porque nos enteramos de muchas cosas. Y le pedíamos perdón al Señor, hermanos, porque somos cómplices. Queremos endulzar el evangelio y el evangelio no es comida ni bebida, es poder de Dios para salvación y ese es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Dice la palabra ahí en 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice el Señor Pablo a Timoteo, apártense de ellos. Tenemos que dejar muchas cosas que nos están afectando nuestra vida cristiana, hermanos. Estamos yendo a muchas fiestas donde los impíos toman la autoridad. Y después nos sentimos mal y no sabemos qué nos pasa. Son espíritus inmundos que vamos a agarrar.
Estamos yendo a lugares que no debemos de ir. Y yo me incluyo. Yo estoy allí y no me estoy haciendo el santo. Dice la palabra en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si aplicamos la palabra como es, tenemos que ponernos en ayuno y en oración, arrodillados, pidiéndole perdón al Señor, hermanos. No estamos haciendo lo que el Espíritu quiere. Entonces, voy a ir terminando. ¿Qué debemos de hacer como iglesia para mantener un evangelio no contaminado? Y así protegernos como congregación. Ser esos odres donde se deposite el vino nuevo, el mensaje del Espíritu Santo. Congreguémonos, hermanos, es el primer punto. No dejes de ir a la iglesia. Dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veáis que el día se acerca. El domingo, estos domingos pasados, yo no sé, pero no he podido trabajar como yo quería. Pero este domingo vamos a hablar de los hermanos que nos están congregando y usted se va a comprometer a ir a visitarlos. Yo quiero que el domingo los hermanos digan, yo voy, yo le llamo, yo le visito. Hay muchos hermanos que el mundo los está arrastrando, hermanos. Ayudémosles. Dice Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Vayamos a la iglesia. Yo sé que hay muchos que no están conectados y que no sé si van a escuchar este mensaje, pero tú que vas a la iglesia, coméntale al que no quiere ir, hermano. Hay muchos hermanos que el domingo se están yendo a trabajar. Ayudémosles. Combatamos la religiosidad y las doctrinas modernas no apostólicas. Por ello, seamos fieles a Dios, porque Dios va a ser fiel con nosotros, su remanente. Él va a estar moldeando odres nuevos de cara a lo que viene, porque estamos en los tiempos finales, hermanos. Usted podrá creer, el pastor dijo varias veces que es el fin del mundo y no ha llegado. Bueno, pues si tú piensas así, pues ni modo, ¿verdad? Pero yo sí creo que estamos viviendo señales del fin, hermanos. El mundo está en conflicto y debemos de empezar todos a examinarnos y ver si ya somos odres viejos que no soportamos el vino nuevo. Amén, hermanos. Otra cosa que hay que hacer, estudiemos la Biblia, hermanos. Tomemos tiempo para estudiar la Biblia. Aprendamos a orar guiados por el Espíritu Santo. Y el último punto, abramos casas de oración. Es algo que he tenido en mi corazón. En el pasado no nos han funcionado las casas de oración. Y quiero decirte algo, fue en el templo de Jerusalén que comenzó a cumplirse la promesa del Padre en torno a la espiritualidad. Pero conforme el Evangelio se expandió fuera de Judea, las primeras comunidades seguidoras de Jesucristo se reunían en casas, hermanos. Dice Hechos 2:46, voy a ir un poquito rápido porque el tiempo me está avanzando. Dice la palabra, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Yo quiero que este domingo algunas manos se levanten y digan que van a abrir su casa para casa de oración, hermano. Esa es una gran bendición. Y allí vamos a ayudar a los hermanos que no se han estado congregando. Dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. Qué lindo, hermano. Yo nací en una casa de oración. Yo llegué a Cristo y recibí mi sanidad en una casa. El mundo como lo conocimos, hermanos, ya nunca volverá a ser igual. Y ustedes lo saben. Un nuevo orden será impuesto en esta que es la recta final de cara al retorno del Señor. Si bien los grupos religiosos van a seguir creciendo
y van a tener éxito desde el punto de vista del mundo, el verdadero evangelio ya no será predicado en costosos recintos, óyeme bien, sino en grupos familiares, para lo cual el Dios de Israel levantará una nueva generación que se encargará de llevar el alimento espiritual puro y sin contaminación al remanente de su pueblo. Y el pueblo de Dios debe estar preparado para vivir en este cambio. Y va a ser un cambio permanente, te lo estoy profetizando. Seguir al Señor significa, hermanos, estar siempre dispuestos a andar por el camino nuevo, pero estrecho. Si tú quieres ir por la pavimentada, está bien. Si a mí el Señor me dice que debo de seguir caminando en terrenos estrechos con pedregales y hasta con espinas, pues yo le voy a hacer caso. Finalizo con esto en Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha. No vamos a entrar por un portón, hermanos. Va a ser una puerta estrechita que vamos a pasar a penitas. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Este es un mensaje al corazón de ustedes, hermanos. Reflexionemos hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Cristo está llamando a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Que haya sido una palabra que haya caído en corazones que eran una tierra fértil, Señor. Y que nos comprometamos como iglesia Semilla de Vida a trabajar, Señor, a congregarnos, a abrir casas de oración, a predicar el evangelio del reino, porque tu venida está cerca, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén